podríamos tener. Y en este caso, el próximo martes, día 26 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en la denominación de origen cariñena, el próximo miércoles, día 26 de abril, la denominación de origen cariñena ha organizado una jornada, un curso de mejora de la calidad, sanidad y producción en suelos para la viña. Jesús Eslava es director técnico de Vitaveri. Señor Eslava, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuáles son las principales pautas? ¿Cuáles son los principales contenidos y ejes en los que van a basar ustedes esta jornada, esta charla, en la que van a hablar precisamente de la importancia que tiene el suelo para la viña y también para el vino, para la vid? Bueno, pues vamos a hablar principalmente de nuestras experiencias, ¿no? Estamos en un momento complicado, tanto climático como en cuanto a normativa, que hay que cambiar ciertas cosas. Y la verdad que parece que hemos dado en la clave de amortiguar todos estos problemas que pueden estar viniendo, ¿no? Desde los calores, cómo prevenir la deshidratación de la planta, cómo aumentar la reserva del suelo y la estabilidad, cómo hacer que eso funcione mucho mejor y a la vez cumplir todas estas cambios normativos que está habiendo de reducción de nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y se acaba reflejando en lo que acabas de decir, en producción, sanidad y calidad, ¿no? Grosso modo, señor Eslava, ¿cómo se puede hacer? No le pido que nos anticipe todos los contenidos de la charla, pero sí que dejemos esas pequeñas pinceladas. Escuchábamos a Eduardo Ibáñez, el presidente de la Denominación de Origen Protegida Campo de Borja, muy preocupado por la sequía que se va a trasladar a todas las denominaciones de origen protegidas en Aragón. ¿Cuáles son esas primeras pautas, algunas de las pautas que ustedes pueden dar y sobre todo que van a explicar el próximo miércoles? Bueno, pues a ver, como bien has dicho, el tema principal es el suelo, ¿no? La planta se debe alimentar del suelo, pero eso es un proceso, ¿no? Entonces, mientras van pasando cosas en el suelo, una manera de, entre comillas, obligar a la planta a que absorba cosas y se pueda equilibrar es el trabajo foliar, ¿no? Entonces hay que combinar simultáneamente ambas partes, el trabajo en el suelo y el trabajo foliar. Desde hace ya unos pocos años estamos trabajando con los análisis de savia que nos dan muchísima información de cómo está nutricionalmente la planta y hemos descubierto ya mucha correlación entre ciertos desequilibrios minerales y la incidencia de plagas, menos resistencia a diferentes tipos de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se empieza con un trabajo foliar para equilibrar a la planta y hacer que ese estrés sea menor. Hay gente, nos ha pasado el año pasado que la gente nos decía, oye, es que en la parte que hemos hecho este trabajo hemos cosechado más tarde. Y la respuesta era, no habéis cosechado más tarde, habéis cosechado cuando corresponde, porque la planta no tenía prisa por acabar el ciclo, porque estaba equilibrada y no tenía prisa, que es la función de la planta, en dejar descendencia, ¿no? Bien sea cubierta de un grano, de uva o de lo que sea, pero que esa semilla sea la descendencia, es la principal función de la planta. Y la planta no tenía prisa porque estaba equilibrada, y eso, por supuesto, tiene que ver con producción, equilibrio, sanidad, etcétera, etcétera. Y calidad, por supuesto. Cada vez, señor Eslava, reducción más importante de las labores. ¿Recomiendan técnicamente, especialmente en esos viñedos más fértiles y más productivos? Bueno, ahí es muy difícil las recetas, ¿verdad? Hay ciertas prácticas que sí se sabe que si están bien hechas, y además está muy medido ya con sondas, etcétera, etcétera, funcionan bien, ¿no? Y una de ellas es ir poco a poco, generando cubiertas permanentes. El problema es que no siempre funciona si simplemente se deja que las cosas pasen, ¿no? Que salga lo que tenga que salir. Sin embargo, si observamos la naturaleza, vemos cómo la naturaleza regenera suelos con plantas de raíces pivotantes que son descompactadoras, que incorporan materia orgánica en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si entendemos cómo es el proceso que hace la naturaleza y lo aceleramos a ritmos humanos, no permitiendo que salgan las semillas que aparezcan por ahí, sino que las metemos nosotros en unas proporciones concretas, etcétera, etcétera, podemos acelerar esos procesos, ¿no? Esos son herramientas paralelas que se deberían dar